Hola de nuevo. Empezamos la siguiente parte del tema que se llama ecuaciones de la recta. Se corresponde en vuestro libro de texto a las páginas 142 y 143. Bien, en primer lugar, sobre las ecuaciones de la recta, deciros que el nombre tiene un pequeño problema logístico. En realidad no son ecuaciones, es una única ecuación, pero que se va a escribir de distintas formas. Os recomiendo para esta parte del tema que localicéis este documento en el tema 7 de Classroom y si tenéis oportunidad lo imprimáis. Si no tenéis la posibilidad de imprimir no pasa nada, pero os aconsejaría que cuando acabáramos la explicación de este vídeo y el siguiente, os hicierais vosotros vuestra propia versión. Os va a servir como apoyo, como ayuda. Si lo vais a imprimir y lo vais a decorar de colorines, que es también algo típico que suele hacerse en otros años, esperad también hasta ver, porque quizás sería una buena idea utilizar algún código de colores que identificara los elementos que aquí aparecen y que de momento solamente parecen un lío de cuadros y flechas. Bien, en primer lugar, insisto, ecuación de una recta, no ecuaciones. ¿Qué es una recta? Vamos a empezar por el principio. Definiciones de la recta son difíciles de dar. Es cierto que todo el mundo tiene una idea intuitiva del concepto de una recta en el plano, pero dar una definición es difícil, incluso en lenguaje ordinario. La definición de recta en matemáticas la llamamos ecuación vectorial, que en realidad debería ser forma vectorial de la ecuación. Fijaros bien que ecuación vectorial no está en negrita, mientras que algunas otras sí que están en negrita. Bien, pues esta definición de la recta dice así. Tenemos una recta que va a quedar determinada por un punto P y por un vector U. El punto P es un punto por el que la recta debe pasar y el vector U es un vector que va a describir la dirección de la recta. Si lo preferís, quizá el concepto de inclinación en este momento sea más útil. Bien, pues esta expresión de aquí se llama ecuación vectorial de la recta. Es una expresión que tiene que verificar cualquier punto incógnita xy que pertenezca a la recta. Repito, a esto se le va a llamar ecuación vectorial y en los ejercicios no se va a emplear. Solo sería la teoría, ¿qué es una recta? De la ecuación vectorial vamos a pasar a algo que va a empezar de alguna manera a ser útil, que se va a llamar ecuaciones paramétricas, en realidad forma paramétrica de la ecuación de la recta, en la que aparece una llave y los elementos mencionados anteriormente. Vamos a ver si consigo explicar esto de dónde surge. Aquí tenemos un punto P y un vector U. Claro, la primera duda que nos debería surgir es si yo ahora escribo así 1, 3, ¿cómo sé yo si esto es un punto, si es un vector o si me cambiara de tema, ¿cómo sé yo si esto es un intervalo? La respuesta es no se puede saber, solo se puede saber en un contexto. Por eso es básico en este tema que todo tenga su nombre, que ponga punto P o vector U. Se sabe que es un vector si tiene una flechita encima. Los vectores llevan aquí un igual. Se sabe si es que es un punto porque está nombrado con una letra mayúscula. Aquí, si os fijáis, no he puesto un igual. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué es una recta? Una recta es un conjunto de puntos X mayúscula que van a estar formados por dos coordenadas, X minúscula e Y minúscula.
Y dice la teoría que la recta es el conjunto de puntos X donde Px es igual que lambda por U para algún valor de lambda, que será un número real. Pequeño detalle, este simbolito que yo he hecho aquí, que es una especie de Y al revés o 3/4 partes de una X, y que en realidad los estudiantes de clásicas realizarían más parecido a esto, pero que en matemáticas hacemos así, se lee lambda. Bien, entonces, si tenemos P y tenemos X, el vector Px sabemos que se calcula restando las componentes de este menos las componentes de este, es decir, que será X menos P1, Y menos P2. Fijaros bien, primera menos primera, aquí, segunda menos segunda, aquí. Por otro lado, lambda por U será lambda por U1, lambda por U2. Multiplicar número por vector es multiplicar el número por cada una de las componentes del vector. Y decíamos hace un momento que estas dos tienen que ser iguales, es decir, que x menos p1 tiene que ser igual a lambda por perdón, vamos a ponerlo todo de momento, y menos p2 va a ser igual a lambda u1, lambda u2. Para que dos vectores sean iguales, lo que tenemos es que esta de aquí y esta de aquí tienen que ser iguales. Vamos a copiarlo mejor aquí. Lambda por U1, Y menos P2 es igual a lambda por U2. Es decir, además de esta ser igual que esta también tiene que ser igual que esta de aquí. Y las dos tienen que ser ciertas a la vez. De aquí podemos obtener dos cosas diferentes. Por un lado, podemos pasar P1 y P2 al otro lado sumando y obtenemos que x es igual a P1 más lambda por U1 y que y es igual a P2 más lambda por U2. A esto de aquí es a lo que acabo de llamar ecuación paramétrica. En realidad, ecuaciones, porque son dos. Pero también podríamos haber hecho otra cosa diferente, que es, veamos, a mí me molesta esta lambda. ¿Y si en vez de pasar las P's yo paso las U's? Si en vez de pasar las P's yo paso las U's, obtengo esta igualdad en la cual las lambdas aparecen despejadas. Por tanto, si ahora hago igualación, obtendré x menos p1 partido por u1 es igual a y menos p2 partido por u2.
Fijaros bien que aquí la parte importante de esta expresión, a la que voy a llamar ecuación continua y que se corresponde a esta que aparece aquí, es decir, he hecho este recorrido, decía que la parte importante de esta expresión es que la estructura de la ecuación continua, que es lo que vais a tener que memorizar, es eso. X menos partido por es igual a Y menos partido por. Y el juego de colorines que necesitáis es, aquí arriba va el punto y aquí abajo va el vector. X, primera del punto, primera del vector, Y, segunda del punto, segunda del vector. Es decir, tenemos aquí una primera ecuación que va a ser mi punto de partida, porque esta de aquí arriba va a ser exactamente igual para cualquier ejercicio a esta, pero aquí no tenemos estas lambdas que molestan. Cuando yo sepa un punto y un vector, voy a partir de la ecuación continua y voy a empezar a hacer cosas. ¿Qué cosas voy a hacer con la ecuación continua? Pues dependiendo de lo que me pida el ejercicio, voy a hacer dos cosas diferentes. Si yo quito denominadores, quito paréntesis y lo paso todo a un lado para tenerlo igualado a cero, lo que obtenga lo voy a llamar ecuación general o también ecuación implícita. Si yo despejo la y, a lo que obtenga lo voy a llamar ecuación explícita. Y estas dos ecuaciones de aquí van a ser ecuaciones que voy a tener que obtener en cada momento una o la otra, dependerá de para qué me pidan a mí que calcule la ecuación de la recta, dependerá de cuál sea el objetivo. Es decir, en algunos momentos quitar denominadores, quitar paréntesis y todo a un lado y a lo que obtenga lo voy a llamar ecuación general, y en otros momentos despejar la y a lo que obtenga lo voy a llamar ecuación explícita. Es decir, estas dos flechas tienen que ver con estos paréntesis. Aquí lo único que vamos a poner entonces es si quito denominadores y paréntesis y paso todo a un lado, ecuación general, si despejo y, ecuación explícita. Vale, con esto veo que esta ecuación de aquí es la teoría. Estas dos ecuaciones, paramétrica y continua, son básicamente la misma escrita de distintas maneras, pero os he dicho que esta nos va a ser más útil. Y hemos visto qué hacer con esto. Estas dos flechas tampoco van a tener ninguna dificultad. Si yo tengo una estructura como esta y despejo la y, voy a tener esta. Y si yo tengo una estructura como esta
quito denominadores y paréntesis y lo paso todo para un lado, voy a tener esta otra. Por tanto, daros cuenta de que este recorrido sería una versión alargada de este recorrido de aquí abajo, pero me permitiría llegar al mismo sitio. Lo mismo al revés. Este recorrido sería una versión alargada de este otro, pero me permitirían llegar al mismo sitio. Lo importante en estos cuadros rosas de la derecha es el paréntesis, que es lo que me va a describir lo que tengo que tener para obtener una ecuación. Y me queda pendiente qué es esto y cómo hacer estas transiciones, porque esta ya veréis que no va a tener ninguna dificultad. Bien, antes de terminar este vídeo vamos a intentar dar respuesta a una cosa. Vamos a darnos cuenta de que la descripción de una recta se hace en cualquiera de las formas que hemos visto hoy con una ecuación, es decir, en la recta hay un igual. Imaginémonos por un momento, fijándonos aquí, que yo tengo algo, por ejemplo, del estilo 2x más 5y más 3 es igual a 0 y digo que esto es la ecuación de una recta. O, fijándonos en esta de aquí, y igual a 2x más 3, que esto es la ecuación de una recta. Lo cual os debería de sonar, porque ya en segundo y en tercero se han utilizado estructuras como esta en el tema de funciones para hablar de funciones lineales cuya representación era una recta. Voy a decir palabras que deberían sonaros: pendiente, ordenada en el origen. Bien, si la recta se describe con una ecuación que ya tiene un igual y yo quiero a esta recta ponerle un nombre, por ejemplo, R como la inicial de la palabra, ¿cómo le pongo yo el nombre a esto? ¿Así? Pero entonces tengo dos iguales. Matemáticamente esto se soluciona con un símbolo nuevo, que es ese que habéis visto en toda la fotocopia, que es como un igual pero con 3 rayitas en vez de con 2, o sea, así. Este símbolo, con 3 rayitas paralelas, se lee definida o definido por. Como alternativa a estas 3 rayitas, en algunos textos, por comodidad, se emplean 2 puntos. Son símbolos equivalentes, ambos se leen definidos por y se emplean para poner el nombre a un elemento matemático, a un lugar geométrico, cuando ese elemento se describe mediante una ecuación. Es decir, cuando en la descripción ya hay un igual, para ponerle nombre tengo que emplear o 3 rayitas o 2 puntitos, definido por. Bien, esto lo aclararemos en el próximo vídeo con ejemplos numéricos, así que tranquilos y esperad por él.